Bendiciones, Iglesia del Señor, sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Siempre, hermanitos y hermanas, dando gracias al Señor por las bendiciones que tenemos y sabiendo que el soberano Señor de los cielos y la tierra, el protector y guiador de nuestras vidas, siempre está a nuestro lado. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor no nos ha abandonado, no nos ha desamparado y creo que no lo hará porque Dios es bueno. Le pertenecemos a Él, un pueblo que tiene los grandes privilegios de poder disfrutar su divina presencia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor. Y como siempre he dicho, hermanitos y hermanas, que para mí es un gran honor, privilegio poder saludar al pueblo de Dios. Y también saludo a nuestros familiares y amigos y todos aquellos hermanos que están alrededor del mundo. Sean bendecidos aquí desde Australia a Sydney. Misión Cristiana Elín enviando un saludo. Y lo más importante es que vamos a meditar en la palabra del Señor, confiando que su gracia, su bondad y su misericordia será con nosotros siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Mire qué precioso, qué hermosa palabra que el Señor nos da esta tarde. Capítulo 13, versículo 21 y 22. Quiero que pongamos toda nuestra atención, ¿no?, al mensaje, a la palabra, porque Dios tiene palabra para nuestras vidas y así somos edificados en Cristo Jesús, que es Dios y el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo sé, hermano, hermana, que usted está aquí, está perseverando, sigue firme y esto es por gracia y misericordia del Señor. Si estamos enfrente de esta obra es porque Dios es bueno. Dios nos ha concedido este gran honor, este gran privilegio, especialmente meditar en su bendita palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra, capítulo 13, Éxodo, versículo 21. Dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que el Señor hable a cada uno de nosotros y que dejes el consejo para que seamos edificados. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta bendición que nos concede estar en tu presencia, meditar en tu bendita palabra. Señor, que esta palabra sea de bendición, de edificación a cada uno de nosotros. Mi Dios de gloria, soberano Señor de los cielos y la tierra, te damos gracias que hasta aquí hemos tenido el amparo divino, hemos tenido fuerza y fortaleza y por eso es que estamos perseverando en este llamado glorioso que nos has dado. Trae bendición, pedimos en el nombre de Jesús la intervención del Espíritu Santo para que ministre cada vida y así, Señor, somos edificados en tu bendita palabra. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Muy bien, hermanitos, la hermosa palabra que hemos leído y se refiere a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Yo creo que el tema sería perseverando hasta el final. Eso sería el tema, perseverando hasta el final. Gloria a Dios, gloria al Señor. Sabemos, hermanos, a través de las Escrituras y a través de las obras que el Señor ha hecho, y especialmente la obra que ha hecho en nosotros, que Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es lleno de amor. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Entonces nosotros en Cristo Jesús disfrutamos la presencia del Señor, disfrutamos su guianza, disfrutamos todo lo que proviene de Dios. Por eso es que nuestra vida es edificada
hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Tan precioso, tan hermoso tener a Cristo Jesús como el único Señor de nuestras vidas. Y gracias al Señor porque en Cristo Jesús hay una vida de grandes abundancias espirituales. Por eso es que nosotros siempre lo mantenemos con gozo, con alegría en nuestros corazones. Y siempre, como he dicho, lo más hermoso y lo más grande para nosotros es, hermanos, la voluntad divina de Dios sobre nosotros, porque dijo el Señor que Él quiere que donde Él está también nosotros estemos. Por eso que el tema sería perseverando hasta el final. O sea, el propósito de Dios que tenga cumplimiento en nosotros. Por eso es que su presencia, su guianza con nosotros. Aquí hemos leído un versículo tan precioso que versículo 21 y 22 del capítulo 13 de Éxodo nos narra las escrituras que dice que ya vemos la presencia del Señor. Y Jehová iba delante de ellos, o sea, delante del pueblo de Israel. Jehová iba delante de ellos. Eso quiere decir, amados hermanos y hermanas, que siempre Dios es el que tiene la iniciativa de bendecir al hombre. Es Dios, es el Señor. Nosotros lo único que somos instrumentos, vasos que Dios llama para bendecirnos. Que quisiera, hermano, en esta oportunidad que pensáramos en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios. Él es el soberano y como soberano Él hace las cosas como a Él le placen, porque Él es el creador, ¿no? O sea, todo lo que existe le pertenece a Él. Entonces, y cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, eso quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas. Y quisiera, hermano y hermana, que nosotros meditáramos en en la relación que el Dios de Israel estableció con su pueblo. Entonces es bien familiar para nosotros la iniciativa de Dios, ¿no? La iniciativa de Dios, el sentir de Dios de hacerse un pueblo para que los propósitos de Él tengan cumplimiento. Eso es hermoso, meditar en Dios, en el Señor, y especialmente reflexionar en lo soberano que es Dios el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando pensamos que Él es el soberano, que Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas, yo creo que es fácil poder descansar en las manos del Señor. No importa qué tempestad, no importa dónde está entrando, quizás en un valle de lágrimas, de dolor, en valles de angustia, pero como dijo el salmista, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosas palabras de este salmo. Este es un salmo tan precioso y nosotros muchos ¿no? Lo agarramos, lo tomamos, pero nunca quizás nos imaginamos la relación que tenía este hombre, este siervo con su Dios. Entonces a veces uno superficialmente dice, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es lo que hay que meditar, ¿no? El por qué dijeron estas palabras estos siervos, como el otro siervo, el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces a veces uno dice, no, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando le hacen una mala mirada, ¿cuál es su actitud? Entonces todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo decía eso, hermano, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con convicción, un hombre que aunque lo arrastraron, lo apalearon, le metieron en la cárcel, él estaba firme en Cristo Jesús. Llega hermano, a expresar que dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Y a veces, hermano, nosotros una media mirada ya salimos arrancando y no queremos saber de nada de la vida cristiana, no queremos saber de los hermanos, de nada. Entonces a veces, por eso le digo que si
no podemos usarnos las palabras de otros siervos y aplicarla a nuestra vida cuando la aplicación que nosotros tenemos de nuestra vida hacia el Señor no es lo mismo. Tendríamos que estar en ese mismo nivel de esos siervos para poder repetir las palabras de ellos. Entonces, pero Dios es bueno. Dios nos permite a nosotros, a usted y a mí, que cultivemos una comunión, una relación con Él, y así en base a esa relación podemos tener nuestras propias palabras, nuestras propias convicciones, y así somos edificados y le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Señor. Fíjese que aquí, capítulo 13, versículo 21, dice, Jehová iba delante de ellos. ¿Recuerda usted el llamamiento de Abraham? El llamamiento de Abraham era que Dios iba a ser un pueblo. Pero en el capítulo, hermanitos, en el capítulo 13, capítulo 15 de Génesis, versículo 13, allí le está hablando Dios a Abraham. Fíjese, Génesis capítulo 15, versículo 13, dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Le está diciendo el Señor a Abraham la vida, una parte de la vida del pueblo de Israel. Recuerde que ni siquiera ha nacido Isaac, ni mucho menos Jacob, que es Israel, que es el padre de las 12 tribus y no ha nacido. Sin embargo, ya Dios le dice a Abraham que tu descendencia estará oprimida por 400 años y serán esclavos bajo una nación. Pero fíjese que le dice el Señor a Abraham que en el capítulo 15, que versículo 14, que ese pueblo, a pesar de que va a estar oprimido por 400 años, pero al final será libertado por el poder de Dios, y dice, y saldrán con gran riqueza. Fíjese que por eso es bueno meditar en la palabra del Señor y ver, hermano, todo el panorama de lo que es la intervención de Dios, no solamente sobre nuestra vida, nosotros hoy como creyentes, sino que también con los siervos de Dios, con el pueblo de Israel, cómo fue su proceder de Dios con el pueblo de Israel, a pesar de que Israel fue un pueblo que muy rebelde, se opuso mucho a los planes de Dios. Sin embargo, la misericordia, la gracia y la bondad de Dios estuvo sobre ellos, porque aquí dice, y Jehová iba delante de ellos. Usted ha leído la historia de Israel, ¿no? Un pueblo que a pesar de todo lo que vio, de la mano poderosa, del favor divino, allá en el desierto, su actitud no era de obediencia, no era de una sumisión total o completa a la guianza del Dios de Israel. Sin embargo, Dios no los desamparó, porque dice que iba delante de ellos de día y de noche. Hermanos, los guiaba en base a una columna de fuego y a una columna de nube. Entonces, mire cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de ellos? Imagínese usted, Israel en el desierto. Israel en el desierto. En el desierto, hermano, ¿quién le iba a ayudar a Israel? ¿Dónde iba a encontrar alimento? ¿Dónde iba a encontrar vestidos? Yo creo que Israel, al estar en el desierto, hubiera tenido el pensamiento, la idea de que el único que podía sostenerlo en el desierto era el Dios
de ellos, el Dios de Israel. Ya habían tenido testimonio de cuán poderoso es Dios, cómo Dios con su mano poderosa, su mano bendita, les dio la libertad, se manifestó con la potencia de los cielos, a tal grado que vieron milagros, prodigios a través de este siervo Moisés por el poder de Dios. Sin embargo, esto hubiera edificado la vida de Israel, ¿no? Pero allá en el desierto, usted sabe las dificultades que pasó Israel, pero las dificultades no superaba el poder de Dios, la asistencia, la presencia del Señor. No importa, no hubiera pasado cualquier cosa, por muy difícil que fueran ante los ojos humanos o ante los ojos de Israel, siempre ellos hubieran considerado que el Dios que nos había llamado, el Dios que los había libertado, era el Dios que los podía sostener y que los había dado la libertad de allá de Egipcio. Ya no eran más esclavos, sino que ahora son libres, y de hecho ya es una bendición. Por lo tanto, ahora que ellos son libres, tenían la gran libertad de poder adorar, de poder exaltar el nombre de su Dios, de su Salvador. La promesa que había venido a través de Abraham hoy tiene cumplimiento. Por lo tanto, Israel hubiera sido un pueblo agradecido, un pueblo que le hubiera dado allá en el desierto toda honra, toda gloria, toda alabanza al Señor. Sin embargo, en las primeras pruebas y las primeras luchas que vienen, entonces se oponen, murmuran contra Moisés, y eso es lo que le dice en el capítulo 14. Vemos que Moisés en el versículo 14 dice, especialmente el versículo 13, le dice Moisés a ellos: no temáis. Yo creo, hermano, que quizás Israel nunca había tenido un miedo como el que hoy están experimentando. Porque versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oiga, hermano, hermana, el pensamiento, la negatividad hace muralla. Se levanta en contra de las bendiciones que Dios prepara para su pueblo. Aquí Israel están diciendo, o como rechazando el favor divino, ahora que están en el desierto, que ya no son más esclavos y que han salido con riqueza, porque dice, hermanos, dice las Escrituras que el capítulo 12, versículo 35 y el 36, ahí dice que los israelitas pidieron oro, pidieron alhajas y salieron con gran riqueza, lo que Dios ya le había dicho a Abraham, que no había, como digo, no había nacido todavía ni Isaac ni Jacob. Sin embargo, ya Dios le dice a Abraham, pero sin embargo ellos saldrán con gran riqueza, y en verdad así fue, porque dice que ellos, los israelitas, le pidieron a los egipcios vestidos, calzado, alhajas, oro, y dice, y salieron con ganado, con ovejas. O sea que Israel sale con riquezas. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, no era que Israel saliera con la riqueza, sino que Israel saliera con el Dios que les había dado la libertad, con el Dios que les había prometido a Abraham la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Eso era lo más importante para Israel, que Israel se hubiera sometido, viviera una vida agradecida, porque ahora ya no son esclavos, ya no están bajo los verdugos de los egipcios, ya no están sobre ellos.
matrimonios. Ahora ellos tienen la gran bendición de tener al Dios de paz, el Dios de bendición, el Dios de protección. Sin embargo, ellos se oponen y ellos quisieran volver una vez más a aquella vida. Mire, ¿cómo es el hombre desagradecido? Nosotros, hermanos, usted y yo debemos de darle gracias al Señor, porque pareciera ser que nuestra vida tiene una similitud con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y hacíamos la voluntad de Satanás, y no había bendición en nuestra vida, no había esperanza de gloria. Pero un día vino Jesús, vino el verdadero, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, que me halló a mí en esclavitud del pecado, me halló muerto, pero me dio vida, y ahora que tengo vida en Cristo Jesús, y usted que tiene vida en Cristo Jesús, es una vida para disfrutar la presencia, la guianza del Espíritu Santo, disfrutar esas bendiciones y esas promesas de gloria que están sobre nosotros. Es cierto, hermano y hermana, que en este caminar vamos teniendo luchas y pruebas exactamente como el pueblo de Israel. Pero lo importante que dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos. ¿Qué más quería Israel? ¿Qué más quería el pueblo de Israel si tenían al Dios Jehová, el Dios de Israel, el Dios que le ha dado la promesa a Abraham, un Dios que promete, y las promesas de Dios siempre son sí? Lo mismo con nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús está con nosotros. Vamos caminando a la Canaán espiritual. Tenemos lucha, tenemos pruebas, pero la bendición está sobre nosotros, porque el protector, el guiador de nuestra vida es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es el poderoso, Él es el que sustenta la vida de la iglesia, Él es el que sostiene a nosotros. Él dijo: el que está en mi mano, nadie me los arrebatará. Si usted y yo estamos en las manos del poderoso de Cristo Jesús, hermano, tenga por seguro que vamos a perseverar y vamos a llegar al final, aunque andemos en luchas y en pruebas, pero la presencia del Señor estará sobre nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos, usted y yo no podemos anhelar la vida que teníamos antes como Israel. Y no es eso lo que decíamos: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué pensamientos humanos negativos del pueblo de Israel? Querían seguir como esclavos allá, un pueblo que no tenía principios, un pueblo que no tenía iniciativa. Un pueblo que había sido llamado para la alabanza, para la honra y la gloria de su Dios. Y ahora que tienen la oportunidad de serle fiel, de someterse en obediencia a los mandatos del Señor, hoy están con ellos. Están ahí, pero su corazón está todavía allá en Egipcio, con los egipcios. Fueron influenciados tan grandemente que aún el poder, la presencia del Señor no había sacado en ellos ese sentir. Pero no todos, porque había un Moisés, había un Caleb, había un Josué que así en verdad estaban agradecidos que lo que Dios había hecho. Quiera Dios, amados hermanos, que nosotros también reconozcamos que la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, ahora ya no se trata, hermanos, de un Moisés, ni se trata de una columna de nube, ni una columna de fuego. Hoy se trata de la presencia de Cristo Jesús, el soberano, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que la iglesia sigue firme en medio de tribulación, en medio de persecución, en medio de dolor y angustia. Pero la presencia del Señor supera todas estas cosas, y por eso le damos a Él la alabanza, la honra y la
gloria, porque la victoria ya está en nosotros, en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde que dice la Biblia que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes, contra todos espíritus de maldad, pero ellos ya fueron derrotados en la cruz por Cristo Jesús. Entonces la victoria es suya, la victoria es mía, en el nombre de Jesús. Vamos perseverando, vamos a llegar a la meta final, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Dijo Jesús, dijo unas palabras tan hermosas que edifican al creyente. ¿Por qué estáis turbados? No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la Canaán espiritual de nosotros. Para allá vamos. Para allá vamos, hermanitos y hermanas. Según el plan de Dios, según el propósito de Dios. Israel, allá en el desierto, ya no habían egipcios, no habían casas de egipcios, no habían fiestas de egipcios. Ahora lo que tenía Israel era la libertad, la presencia del Señor. Sin embargo, no pudieron disfrutar. No pudieron disfrutar lo que Dios había prometido. Y yo creo que pensemos nosotros algo, hermanitos. Pensemos algo. Es cierto que la presencia del Señor estuvo con Israel por 40 años. Oiga, dice la Biblia, y eso usted lo puede leer en Nehemías capítulo 9, versículo 21, donde dice que por 40 años, dice Nehemías, al pueblo de Israel no le faltó vestido ni calzado. Por 40 años, Nehemías habla esto porque en este tiempo que se escribe capítulo 9 de Nehemías, él ha restaurado las ceremonias que se le daban a Dios, el Dios de Israel. Recuerda usted que Nehemías fue uno de los profetas que pensaron en la restauración de la ciudad de Jerusalén, y no solamente eso, sino que restaura también las fiestas de los tabernáculos. Y entonces el pueblo de Israel se goza porque hoy tienen la oportunidad de gozarse, entonar alabanza, de meditar otra vez en la palabra. Y ahí es donde Nehemías habla y hace referencia de que cómo Dios los había sacado de allá de Egipto, y que cómo Dios en el 40 años allá en el desierto no les faltó nada. No le faltó nada, ni el calzado, ni el vestido, todo lo tenían. Por eso que decía el apóstol Pablo, en Cristo lo tengo todo, en Cristo lo tengo todo que me fortalece. Y es que en verdad, hermano, en la presencia del Señor lo tenemos todo. Nada nos falta a aquel que tiene a Jesús como su Dios, su Señor y Salvador. Cristo Jesús es la fuente de vida eterna, fuente de agua fresca, fuente de poder, fuente de protector. Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el Dios, el guiador de nuestra vida. En Cristo Jesús tenemos una vida de victoria, una vida de esperanza, de gloria. Por eso es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la mirada en Él, confiando en su palabra, en sus promesas, que siempre son sí, amén, amén, amén. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y lo que Nehemías dice, que a Israel no le faltó calzado por 40 años, también Moisés lo escribió en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, Deuteronomio 29, versículo 5. O sea que a Israel nada le faltó, nada le faltó. La presencia lo tenía. Ustedes recuerdan Israel en el desierto. Oiga, allá no habían tiendas, no habían mercados, no habían tiendas de ropa, no habían tiendas de zapatos, no había nada. Lo que sí tenían era al Dios de Israel, el Dios proveedor, que nada les faltó. Tenían agua, tenían el maná, tenían la presencia del Señor. Oiga, lo que pensaba, ¿no? A causa de la rebelión del pueblo de Israel. Un día, hermano,
Solamente un día que Dios hubiera quitado la columna de nube en el desierto, un día caluroso, un día cuando el sol está ardiente. Imagine usted qué catástrofe hubiera pasado con los ancianos, con los niños, un pueblo en el desierto donde no hay protección, donde no hay nada y ahí no habían pozos, no habían ríos de aguas, oiga. Pero Dios es misericordioso, que a pesar de su actitud, del pueblo de Israel no le faltó la presencia del Señor, porque ese es Dios que tiene misericordia. Pero yo quiero que piense algo, amado hermano. El hecho de que Dios tenga misericordia y que no se apartó del pueblo de Israel y que a Israel no le faltó por 40 años el calzado, el vestido, el alimento y el agua, no quiere decir que Israel disfrutó la promesa de poseer la tierra de Canaán, sino que aquellos que fueron rebeldes murieron en el desierto, se quedaron en el desierto. No se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede, hermano, hermana, no se puede. Israel tuvo la bendición de tener al Dios de ellos en medio de un desierto, donde solamente la gracia, la bondad y la misericordia podía sostenernos y podía guiarnos. Pero a causa de su rebelión, a causa de su oposición a la voluntad divina, a la desobediencia, porque no honraron a Dios, no le dieron alabanzas, no tuvieron una vida de agradecimiento de lo que Dios había hecho. Y por eso el Señor los desampara y muchos murieron en el desierto. No poseyeron la tierra de Canaán. Y aún Moisés de lejos dice que vio a tu descendencia, o sea, a los niños, la generación que nació en el desierto. Esos son los que entraron a la tierra de Canaán, ahí incorporando a Josué y a Caleb, que son los que salieron de allá de Egipto, pero que fueron hombres fieles, fueron hombres que sí confiaron en su Dios y que tenían la certeza, la seguridad que el Dios de ellos no les iba a fallar. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Por eso es, hermanito, hermana, nosotros en Cristo Jesús, es cierto, pruebas, luchas, batallas y especialmente en estos tiempos difíciles. Usted sabe cómo estamos siendo influenciados por estas epidemias y no estamos exentos, estamos propicios a ser contagiados, pero al final quien tiene la victoria sobre nuestra vida es Cristo Jesús, el Dios y el Señor que nos sostiene, que nos guarda de todo mal, que nos guarda de todo peligro. Por eso es que en Cristo Jesús está nuestra confianza, nuestra seguridad. Dice las Escrituras, hermanos, que Jehová iba delante de ellos de día y de noche, pero la presencia del Señor en el pueblo de Israel no, hermano, no quiere decir que le garantizó la entrada a la tierra de Canaán. Había que tener un corazón de obediencia, de creerle a Dios que el Señor había prometido que esa tierra de Canaán era de ellos. Ellos tenían que haber vivido en obediencia, perseverando, creyendo que lo que Dios había dicho iba a tener cumplimiento en la vida de ellos. Sin embargo, no, estaban ahí en la presencia del Señor y su corazón todavía estaba allá en Egipto. Ustedes recuerdan que aun cuando Moisés no bajaba del monte, ellos se hicieron un becerro de oro y dijeron: fiesta a Jehová. Cuán abominable hizo el pueblo de Israel ante la presencia del Señor. Que Dios
el Señor a nosotros, hermanos, los guarde de esos pensamientos, de esas actitudes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, es el que trae consuelo, el que trae fuerza y fortaleza, el que nos da entendimiento, es el Espíritu de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ya con esto vamos terminando. Fíjese que si nosotros leemos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, ahí el apóstol Pablo, capítulo 10 de Primera de Corintios, vamos a ver qué dice capítulo 10 de Primera de Corintios, una porción en el cual el apóstol Pablo hace referencia sobre la conducta de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 estoy leyendo. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicéis cosas malas como ellos codiciaron. Ese es el consejo divino para nosotros. Como decía, el tema es perseverando hasta el final. Es cierto que Israel tuvo la presencia del Señor día y noche y que fueron bendecidos por parte de Dios. No les faltó el maná, no les faltó el agua, no les faltó nada. 40 años tuvieron vestido, tuvieron ropa, tuvieron calzado, tuvieron todo. Pero fallaron. No entraron a la promesa que Dios había dado a Abraham. Y esa promesa era para el pueblo de Israel. Pero que a causa de su actitud, de su desobediencia, de su separación de Dios, de su corazón no estaba conforme la voluntad de Dios, quedaron en el desierto. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros, amados hermanos? Dios, el Señor, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos lleva a la Canaán espiritual, y en este lapso camino a la Canaán espiritual tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos influencia de este mundo. Yo creo que quizás hay momentos que uno siente desmayar, como que ya no hay esperanza de nada, pero quiero decirle algo. Firmes en Cristo Jesús. Firmes en Cristo Jesús. Porque el llamado que nosotros tenemos es un llamado de gloria, es un llamado eterno, es un llamado que a Él le plació llamarlo a usted, darle vida eterna, perdonar nuestros pecados. Su presencia es suficiente para que nosotros en las luchas y en las pruebas mantengamos firmes nuestro llamamiento, nuestra provisión como hijos de Dios. Nada, yo creo, hermanito y hermana, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no hay nada que pueda detenernos en una relación, en una comunión. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la naturaleza divina. Somos templo y morada de su Santo Espíritu, y eso nos lleva a nosotros a que nos mantengamos firmes. Luchemos, batallemos, porque la victoria ya es suya. La victoria es mía en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Firmes en el Señor, puesto la mirada en Cristo Jesús, porque así vamos a perseverar y vamos a entrar a la Canaán espiritual. No vaya a ser que nos quedemos de lejos solo viendo aquella promesa que el Señor dio, pero para ustedes y para mí tiene cumplimiento, porque es el plan y el propósito de Dios sobre su vida. Si el Señor nos llamó, es porque Dios quiere
Dios quiere que nosotros disfrutemos por toda la eternidad esas bendiciones gloriosas que ya están en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Gracias al Señor, iglesia del Señor, firmes en Cristo, siempre con puesto la mirada en Él y recordando los primeros versículos que leíamos de acá de capítulo 13, versículo 21-22, y Jehová iba delante de ellos. Y hoy podemos decir, Jesucristo va delante de mí. Su presencia, su guianza, su Espíritu Santo, su palabra, todo es para edificación de nuestra vida. Somos edificados en la presencia del Señor y yo estoy seguro, segurísimo, que usted y yo vamos a entrar a esa Canaán espiritual. Gloria al Señor. Todo hermanito, toda hermana, es por gracia y misericordia del Señor sobre nuestra vida. Bendito sea Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, para edificación. Que la paz y la misericordia del Señor sea siempre sobre nosotros. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Saludos a todos, hermanos, y recordando, Cristo viene pronto por su amada iglesia. Bendito sea Jesús. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén. Aleluya.